Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos. Este tema será materia de debate en el programa de hoy con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa del Ecuador, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Los lunes nos pueden escuchar a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y también al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y de inmediato compartimos con ustedes un video que da cuenta del contenido de la Ley de Prevención del Lavado de Activos. La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos afirmativos, 1 negativo y 14 abstenciones. Entre los principales cambios en la ley se puede señalar que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE pasará a ser adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica y su director será nombrado por el Presidente de la República. El director tendrá facultad sancionatoria administrativa, podrá dirigir operaciones de análisis financiero y económico, pero la responsabilidad de la investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado. Las fallas administrativas y sanciones se aplicarán de la siguiente manera: de 1 a 10 salarios básicos unificados a quien entregue tardíamente el reporte de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley. De 21 a 30 salarios básicos unificados por información distinta al reporte de operaciones y transacciones por valores superiores a $10.000. Suspensión temporal del permiso para operar si a pesar de la imposición de la multa no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la UAFE la información solicitada, y la suspensión definitiva en caso de reincidencia. Son unidades complementarias para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, el Servicio de Rentas Internas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Y bien, vamos a comenzar este debate con el asambleísta Luis Fernando Torres. Asambleísta, un poco el caso de la FIFA Gate pone en debate el tema del lavado de activos y se deja claro que existe y que se necesita una normativa adecuada. El lavado de activos es una práctica común a nivel mundial. No debería llamarnos la atención. Lo que sí debería ocuparnos es la forma como al final se combate el lavado de activos. El año 2005, en el mes de octubre, se publicó en el Ecuador la ley contra el lavado de activos. Precisamente esa ley la patrociné. En aquel entonces yo era presidente de la Comisión de lo Civil y lo Penal en el Congreso y recuerdo perfectamente el intenso debate que hubo entre los legisladores, especialmente por la presión internacional para que se apruebe una ley bajo los parámetros internacionales y la necesidad de precautelar los derechos de los ecuatorianos. Se quería, recuerdo yo, destruir completamente el principio de la presunción de la inocencia para el caso de que hubiera alguna sospecha, alguna transacción inusual. No permitimos que eso ocurra, nos paramos bien y aprobamos en definitiva una ley que precautelaba derechos de los ciudadanos. El proyecto que fue ya discutido en segundo debate, una nueva ley contra el lavado de activos, que será ley de la República en los próximos días, habrá que preguntarse en qué partes es mejor que la ley que ya está en vigencia, en qué partes es peor. Por lo pronto, 30 segundos. A mí lo que me llama la atención es que la ley que fue enviada por el presidente, esta nueva ley que deroga a la del 2005, llegó para regular el tema de lavado de activos y al final ha terminado como una ley tributaria.
porque en una disposición reformatoria final se incorpora una reforma al artículo 298 del Código Integral Penal que no constaba originalmente en el proyecto que envió el presidente y que le daría más bien un carácter tributario a una ley que no tiene que ser tributaria. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, el asambleísta Torres ha preguntado si se quiere en qué partes de esta ley es mejor que la que se derogó y que fue aprobada en el 2005. En este sentido, ¿cuáles son los objetivos puntuales de esta reforma? A ver, creo que es importante señalar que tenemos efectivamente muchos años ya de experiencia en la lucha como Estado contra lo que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento de delitos. Y por lo tanto, es necesario recoger esa experiencia para ser más efectivos como Estado. Esta es una ley que protege también y que hay que buscar proteger derechos. Por eso en la comisión se le dio el carácter de orgánica, porque tiene que ver efectivamente con, por ejemplo, el derecho a la intimidad. Pero al mismo tiempo, respetando lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad que tenemos todos los ecuatorianos y a que se proteja efectivamente nuestros datos personales, no podemos dejar pasar prácticas que de alguna manera puedan estar vinculadas con lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento de delitos. De tal manera que en la comisión se tuvo mucho cuidado de proteger derechos al momento de redactar esta ley, por eso tiene el carácter de orgánica. No es de ninguna forma una norma tributaria, pero si cuando redactamos la ley, y yo quiero observar que esta ley fue aprobada por consenso, y en la comisión no solo hay asambleístas de Alianza País, hay asambleístas del Partido Social Cristiano, hay asambleístas independientes, hay asambleístas de lo que era el PRE, entiendo que ahora Fuerza Ecuador, todos en consenso aprobamos esta ley. ¿Por qué? Porque cuando vemos precisamente al analizar esta ley que hay vacíos en el COIP, en el Código Orgánico Integral Penal, para sancionar la defraudación tributaria, lo que hacemos es modificaciones puntuales al artículo 298. Eso es básicamente lo que hemos señalado. De tal forma que no es una ley tributaria, pero sí es una ley que fortalece la institucionalidad, y a ello me voy a referir en la segunda parte de esta intervención, que fortalece la institucionalidad del Estado para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, a propósito de este fortalecimiento de la institucionalidad de la que se habla a través de este proyecto de ley, se ha considerado también, o además, por ejemplo, que la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, esté adscrita al Ministerio Coordinador de la Política Económica. Este fue un tema que generó amplia discusión durante el trámite de este proyecto de ley aquí en la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece este tema? Hasta la presente fecha ha sido la Procuraduría General del Estado la que ha tenido a su cargo la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos mediante una unidad especial. ¿Por qué se le escogió a la Procuraduría General del Estado? Porque se consideraba que la Procuraduría era un organismo técnico estatal independiente. La propuesta de la comisión es que ya no sea la Procuraduría General del Estado la que ejerce el control en materia de lavado de activos, sino una unidad perteneciente al Ministerio de Política Económica. En el proyecto enviado por el presidente, entiendo que se establecía que dependa directamente del presidente y parece que en algún momento inclusive se discutió la posibilidad que dependa del Ministerio del Interior. Así es. Se debe garantizar una independencia plena. No puede ningún organismo de esta naturaleza estar vinculado a órganos especialmente de la función ejecutiva. Y yo no encuentro razón jurídica alguna para que se le prive a la Procuraduría General del Estado de ejercer esta función. Cuando estaba en vigencia la Constitución del año 98, el 2005, no decía que la Procuraduría tendría esa función. En la ley se le dio esa competencia. Por consiguiente, no hay razón constitucional para dejarle a la Procuraduría sin esta función y pasarla al Ministerio de la Política Económica. 30 segundos. Mediante ley se podría mantener en la Procuraduría este control que, como decía Virgilio, tiene que ver también con derechos de las personas. Están en juego el derecho a la intimidad, el derecho al debido proceso. Pero allí el control de pronto no fue efectivo. Mire, ¿qué sucedió? Yo no sé cómo haya sido el control, pero no creo que sea más efectivo en el Ministerio de Política Económica, cuando desde ese ministerio hay otras preocupaciones, la estabilidad económica.
Imagínense usted distraer la atención de ese ministerio sobre temas económicos, de macroeconomía, para un tema de investigación que tiene que ver también con el respeto a derechos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, en este mismo tema, ¿por qué no la Procuraduría o el Ministerio del Interior o la Presidencia de la República misma? ¿Por qué el Ministerio Coordinador de la Política Económica? A ver, creo que hay que establecer precisamente la razón de por qué ahora está el Ministerio Coordinador de Política Económica en lo que ha señalado el propio Luis Fernando. No hace, en este caso, la Unidad de Análisis Financiero y Económico no hace investigación. Según mandato constitucional, la investigación le corresponde a la Fiscalía. Y la Procuraduría General del Estado tiene como misión fundamental la defensa de los intereses del Estado. Es la instancia que se encarga de la defensa jurídica del Estado. ¿Sí? Por lo tanto, no estaba bien que la Unidad de Análisis Financiero, más allá del trabajo que han cumplido, pueda ser o estar adscrita a la Procuraduría. Además, miremos también la institucionalidad que teníamos, de alguna forma anacrónica. Había un consejo, todavía está vigente hasta que esta nueva ley entre en vigencia, hay un consejo, el Consejo de Lucha contra el Lavado de Activos, integrada por varias instituciones, y luego presidía efectivamente la Procuraduría y de ahí dependía la Unidad de Análisis Financiero. Pero no hace investigación. ¿Qué es lo que hace Luis Fernando? Hace básicamente análisis. Y nosotros nos fundamentamos absolutamente bien para establecer la adscripción. Vimos lo que pasaba en el resto de países, sobre todo de la región, con quienes podemos tener más identidades. ¿A quién y a dónde están adscritas unidades similares? A los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Finanzas. A esos ministerios están adscritas. ¿Por qué? Porque lo que hace es análisis, procesar millones de números, millones de datos. También había algunas que estaban adscritas a la Superintendencia de Bancos, a la Fiscalía General del Estado, y algunas tenían un carácter más autónomo. Por lo tanto, nosotros creímos que al realizar análisis que después pueden servir de base para la investigación, pero ahí ya entra la Fiscalía, lo más adecuado es que esa tarea técnica sea realizada por el Ministerio, en este caso, Coordinador de Política Económica. De tal manera que aquí lo que hemos realizado es mirar, no nos estamos inventando el agua tibia, sino mirar lo que funciona en la mayor parte de países de la región. Correcto, asambleísta. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, al volver estaremos con más de este debate político en torno a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Esta semana evaluamos la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador y también de la radio de la Asamblea Nacional. Los lunes precisamente nos siguen a través de la radio con sus frecuencias en todas las provincias del país y también a través de ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. De inmediato revisamos cómo se llevó a cabo el segundo debate de la Ley de Lavado de Activos. Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, indicó que a través del cuerpo legal se fortalece la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, lo cual permitirá tener una institución más operativa en términos de lucha contra el lavado de activos. Para ello, la UAFE tendrá competencias para la recepción de toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos. Contiene también una reforma al Código Orgánico Integral Penal que sanciona a quienes usen como testaferros para la evasión tributaria a personas naturales o jurídicas o a quienes usen a compañías jurídicas offshore para la defraudación tributaria, que no estaba en el COIP. En el régimen institucional, la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera será el organismo que ejercerá la rectoría en materia de prevención de lavado de activos. Joyeros, registradores de la propiedad, notarios, agentes inmobiliarios, organizadores de rifas, promotores de artistas y todos aquellos mecanismos que permiten el lavado de activos. Beethoven Chica, de Alianza País, puntualizó que también se especifica la lista de sujetos obligados a informar a la UAFE.
que va a dar la pauta o los indicios de responsabilidad sobre cualquier determinación con dineros, lógicamente, que sean del crimen organizado a nivel internacional. El único informe de operación inusual o sospechosa que el Ecuador había visto es el de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces espero que al menos con la nueva ley tengamos mejores informes. Y bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. ¿Le parece que el director de la UAFE sea nombrado por el presidente de la República? Creo que debería ser nombrado de un concurso de decisiones de la función legislativa y de la función ejecutiva para garantizar plena independencia de este funcionario que va a ser el zar casi antidrogas y con muchísimo poder. Permítame en todo caso expresar mi preocupación por la reforma al artículo 298 del Código Integral Penal que se realiza en la última disposición transitoria. Se cambia el concepto de defraudación tributaria. Actualmente, defraudador tributario es el que engaña al Servicio de Rentas Internas durante la determinación tributaria en el pago de tributos, en el pago de impuestos. En la reforma se amplía el concepto y defraudador no solamente será el que así actúe, sino cualquier persona que, por ejemplo, omita el cumplimiento de una obligación tributaria. Omita el cumplimiento de una obligación tributaria. ¿Dónde están las obligaciones tributarias? No solo en la ley, donde deberían exclusivamente constar, también está en una serie de resoluciones y reglamentos. Si el contribuyente omite el cumplimiento de la obligación, con la actual ley debería multársele. Con esta reforma se abriría un proceso penal y podría ir a la cárcel. Esto sí preocupa, 30 segundos. Porque le da tal poder al organismo tributario para que por incumplimiento, omisión en el cumplimiento de obligaciones tributarias, una persona, en lugar de pagar la multa que ahora paga, pueda ser objeto de un proceso penal y, en último término, ir a la cárcel. La tipificación del delito es completamente equivocada, porque al final, con una tipificación tan abierta, se va a aprovechar no del gran cacao, como dice nuestro pueblo, que tiene abogados, auditores externos, contadores, sino del humilde productor, del humilde agente económico, que al no tener defensores será objeto de una persecución implacable que podrá llevarle inclusive a la cárcel. Correcto, asambleísta. Asambleísta Hernández, ¿qué responde usted ante esto? A ver, mira, Luis Fernando, ¿qué es lo que pasa? Que con el Código Orgánico Integral Penal se derogó el inciso 7 del artículo 345 del Código Tributario. ¿Qué es lo que establecía ese inciso del Código Tributario? Que básicamente decía que se necesitaba actos en firme, resoluciones o sentencias judiciales ejecutoriadas que establezcan la presunción de la defraudación tributaria para iniciar la acción penal. Eso se derogó. Sin embargo, y se derogó con el propio COIP. Sin embargo, no se modificó el encabezado del artículo 298 en donde se trata sobre la defraudación tributaria. Y por lo tanto, dice hasta hoy el COIF que la persona que simule, oculta, omite, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos, cometerá un delito. Y luego establece algunos numerales. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de los numerales que están aquí, Luis Fernando, no requieren, incluso no pueden ser objeto de una determinación tributaria. Me explico mejor. Por ejemplo, si una persona ha sido clausurada y sigue vendiendo, ¿está o no cometiendo? Ya en ese caso está cometiendo una infracción, cuando fue clausurado. Sin embargo, tal cual está aquí en el numeral 3, se requeriría de un acto de determinación tributaria, aunque ya con la sola venta, cuando ha sido clausurado el local, cuando ha sido clausurada su actividad, siga realizando actividades. 30 segundos. Entonces está mal concebido el artículo. Por eso, lo que buscamos con esta reforma es básicamente establecer con claridad coherencia entre lo que fue la derogatoria del propio COIF y lo que debe decir el COIF, y determinar que no en todos los casos se requiere un acto de determinación tributaria, de tal manera que aquí no hay afán de perseguir, sino básicamente clarificar la norma y con esto también fortalecer la acción del Estado para que todos aquellos que tengan que pagar impuestos lo hagan.
Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí, la preocupación que expresé en el Pleno la mantengo, porque con un tipo penal tributario tan abierto, los todopoderosos fiscalizadores, lo que fuese el Servicio de Rentas Internas, y luego los fiscales, porque se trata de un asunto de defraudación tributaria, ajustarán las tuercas, como se dice, a los que no tienen abogados que les defiendan, a los que no tienen contadores debidamente capacitados y peor, auditores. Ya veremos la suerte, por ejemplo, de tantas peluqueras, dueñas de pequeñas peluquerías, que al no cumplir o al omitir el cumplimiento de obligaciones, van a ser objeto en un momento dado, ya no de la simple clausura, sino inclusive de procesos de índole penal. Cuando ahora estos humildes agentes económicos no cumplen sus obligaciones, se les multa. Pero ahora no se les va a multar, sino que se les va a abrir un proceso penal que puede terminar con la peluquera, con la dueña de la tienda de abarrotes, con el empresario de un negocio pequeño en la cárcel. No está bien diseñar las normas para que funcionarios del Estado tengan tanto poder en un momento dado que puedan llevar a la cárcel a ciudadanos que bien podrían pagar su falta, como ahora con la entrega de una multa. Pero no es una lectura de pronto un tanto extrema. No, es que esto pasa. Yo con mis ojos he visto en la ciudad de Ambato peluqueras de peluquerías pequeñas sentadas fuera de la peluquería con su ayudante porque le fueron clausurando todo porque no cumplió con un requisito formal. La situación se complica, entonces yo no veo que esta sea la solución. Pudieron haber hecho correcciones en el caso de la persona que quita los sellos de clausura, aunque en ese caso sí se les puede procesar penalmente por otro delito. Pero me parece que está tan mal redactado este artículo, tan mal concebido, que va a perjudicar especialmente a los agentes económicos pequeños, medianos y humildes. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. El artículo tiene, o en el artículo hay necesidad de hacer precisiones. De los 19 numerales, ahora se incluye uno, la propuesta es que se incluya uno. ¿Sí? La mitad aproximadamente de esos numerales están mal concebidos, señalando que primero es necesario un acto de determinación de la obligación tributaria. Cuando ya, precisamente, si utiliza identidad o identificación falsa, si utiliza datos o información o documentación falsa, si realiza actividades a sabiendas de que se encuentra clausurado, si imprime o hace uso de comprobantes o documentación complementaria que no sea autorizada por la Administración Tributaria, ya cuando está falseando, ya está cometiendo una infracción, Luis Fernando. Más bien con esto se clarifica, con esto queda absolutamente claro para que los ciudadanos no puedan ser objeto de estafas, no puedan al mismo tiempo los ciudadanos ser objeto de personas inescrupulosas, de tal manera que aquí no hay interés de perseguir a nadie. Aquí básicamente lo que hemos demostrado es que precisamente a diferencia de lo que antes pasaba, que cuando aumentaban los impuestos, aumentaban porque se perseguía a los chiquitos. Tú recordarás, hace más de 10 años, uno caminaba por las calles y veía puros rótulos de clausurado. ¿A quiénes se clausuraba? A los chiquitos. Y se era permisivo con los grandes. Con los grandes, todo aquel que tenía poder no pagaba impuestos. Nosotros aquí, más bien, hemos cumplido el principio constitucional. Quien más tiene, más paga. De tal manera que esto no es interés de perseguir a nadie. Y así lo hemos demostrado en estos años. A quien, básicamente, lo que se ha perseguido es a los grandes evasores. Se ha perseguido a aquellos que eluden. Estas reformas, todas las que hemos venido realizando, es para perseguir a los grandes evasores, a aquellos que aprovechando de su poder económico eluden. Y me parece que con esta precisión que se hace, más bien se garantiza derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo permite, es una norma más clara para perseguir a aquellos que defraudan al Estado y defraudan a la sociedad. Correcto, asambleístas. Nos vamos a una nueva pausa en este programa. Al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis y las conclusiones de los asambleístas respecto al tema que tratamos esta semana, la ley de lavado de activos. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de tesis y antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Estamos ya en el bloque final de este programa. Los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus reflexiones finales sobre el tema que abordamos esta semana, la ley de lavado de activos. Asambleísta Torres, más allá de las observaciones que usted inclusive hizo públicas durante el segundo debate en el Pleno, ¿qué más le falta a esta ley
un poco para que cumpla sus objetivos o sus fines? Bueno, la ley da algunos ejemplos de lo que podría entenderse por lavado de activos, pero no llega a perfilarlos debidamente. Inclusive en el artículo 1 se habla básicamente de lavado de activos y la financiación de delitos en sus diferentes modalidades. ¿Cuáles son estas modalidades? Me parece que allí hay un vacío. El segundo tiene que ver con los requisitos. Cuando una persona tramita un préstamo, cuando una persona asegura el vehículo, entre otras cosas, le exigen que llene un formulario que se llama de lavado de activos y coloque una serie de datos. Cuando muchos de esos datos ya pueden ser conseguidos directamente por la unidad de control de lavado de activos si ingresa a la página de la Superintendencia de Compañías. Pero al ciudadano le obligan a que destine parte de su tiempo para poder llenar la hoja sin equivocaciones. Una equivocación en esa hoja puede tener un costo, un precio para el ciudadano que se equivoca. Deberían entonces pedirle al ciudadano que llene lo que no puede conseguir la unidad de lavado de activos. Lo demás, ¿para qué? En el caso, por ejemplo, de empresas, se debe colocar la nómina completa de los accionistas. El asambleísta Bustamante, en su intervención en el Pleno, decía que una compañía anónima, entre otras de sus características, está la libre negociación de las acciones. Si requieren información sobre accionistas, la unidad puede acudir vía Internet a la Superintendencia de Compañías y obtienen información. De tal modo que hay doble exigencia que le complica la vida al ciudadano. Lo otro que también preocupa es el hecho de que los que están obligados a reportar no solamente están mencionados en la ley. En el artículo 5 se abre la posibilidad para que la unidad de análisis financiero y económico mediante resolución en algún momento diga tales personas naturales o jurídicas tienen obligados a reportar, que es una carga que le imponen a una entidad o a una persona, una carga que tiene que ser bien cumplida, porque si usted reporta mal es objeto de una sanción. Actualmente en el artículo 5 se menciona, por ejemplo, a cooperativas, fundaciones, organismos no gubernamentales como obligados a reportar, a las comercializadoras de vehículos, entre otros, las agencias de turismo, operadores turísticos, los vendedores de antigüedades y obras de arte. Bueno, ¿cuál es la justificación para que todas estas actividades estén dentro de aquellas que tienen que ser obligatoriamente reportadas? ¿Por qué cualquier operador de turismo tiene que reportar? ¿Por qué una agencia grande tiene que reportar igual que una pequeña? Preguntas que no han sido contestadas. Y sobre todo, ¿por qué se le da tanto poder a la unidad de control de lavado de activos para que mediante una simple resolución incorpore a otras personas y les obligue a reportar si hay operaciones inusuales, si hay indicios o no de lavado de activos, que es aquello que tiene que ser reportado para que luego de un proceso se pueda inclusive iniciar un proceso de índole penal? Correcto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, esto inclusive había sido, este último punto que señalaba el asambleísta Torres, había sido cuestionado en el debate por el asambleísta Fernando Bustamante, quien decía, si ya está en la ley, entonces no facultarle a la unidad administrativa que determine estos nuevos sujetos obligados a entregar información, o viceversa. A su juicio, debería constar simplemente en la ley. A ver, en primer lugar, hay algunos convencionalismos que, si bien es cierto, no son parte de ningún tratado internacional, son adopciones que han hecho los países para facilitar la lucha contra el lavado de activos. Esto es importante señalar. Por ejemplo, el convencionalismo de poder reportar cuando hay actividades o cuando hay movimientos en una cuenta que sean superiores a los $10,000. Nosotros aquí estamos planteando en la ley que ya no solo sea el registro de cuando hay movimientos superiores a los $10,000 en un momento, sino en el transcurso de un mes, de tal manera que se pueda ir teniendo mejores instrumentos como Estado para la lucha contra el lavado de activos. Lo mismo, el tema de poder llenar o no un formulario de licitud de fondos, me parece que eso es importante, eso es bueno, y los ecuatorianos que no tienen, la mayoría, que no tienen por qué temer, no tienen dificultad en hacerlo. De igual forma, lo que se pide es que pueda haber claridad, para que después no se pueda argumentar que, si bien es cierto,
la persona que estaba lavando o quienes se dedicaban al lavado de activos no era la persona natural, pero sí se hacía a través de una persona jurídica. Estamos buscando todos los mecanismos y todas las experiencias. Yo quiero aquí insistir que hemos recogido lo mejor de la experiencia ecuatoriana y también de las experiencias internacionales en la lucha contra el lavado de activos. Y quiero señalar que no es por presión de nadie. Ya el Ecuador no está en ninguna lista. Por lo tanto, es más bien cómo fortalecemos la institucionalidad contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos. ¿Por qué esto del artículo 5? Ustedes recordarán, creo que fue materia también de un programa de tesis y antítesis, que en el informe para primer debate nosotros no pusimos la enumeración de quiénes nomás, adicionalmente a las instituciones financieras que sí están obligadas a hacer un reporte, los bancos, las cooperativas, las empresas de seguros que han estado obligadas siempre, que adicionalmente haya otros sujetos que se han ido incluyendo y hay una larga lista, ¿no? Y hay una larga lista: notarios, registradores de la propiedad, las personas que se dedican al lavado que se dedican al negocio de compra-venta de autos, de antigüedades. ¿Por qué se ha ido incluyendo esta lista? Porque cada vez se ve que hay en algunas actividades económicas en las que se puede desarrollar lavado de activos. Pero no podemos hacer una ley taxativa, porque la dinámica misma de este tipo de actividades puede llevar a que mañana, pasado mañana, cuando se apruebe esta ley, se haga a través de actividades que no están registradas en la ley. 20 segundos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Reformar la ley? No, hay que darle la fortaleza a la unidad para que pueda efectivamente mirar que a través de esa actividad económica se está haciendo lavado de activos y inmediatamente pedir simplemente que reporte. Esto es lo que estamos haciendo. Con esta ley se fortalece a la unidad de análisis financiero. Ya no solo es financiero, también económico, porque tiene que incluir también actividades económicas, pero también se fortalece derechos. Se fortalece, por ejemplo, el tema del debido proceso para que si hay alguna vez una multa que sea injusta, pueda debidamente pedirse que se rectifique eso. De tal manera que es una ley que busca recoger lo mejor de la experiencia internacional, hacer más eficaz la lucha del Estado contra el lavado de activos, pero también proteger derechos. Y una ley que todavía debe pasar al Ejecutivo para determinar la sanción favorable o el veto correspondiente según consta en la ley. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por habernos acompañado. Amigos, ustedes han escuchado los criterios de los asambleístas. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Este debate lo pueden encontrar ustedes en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Como siempre, agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. También a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.